Hay un pecado que abunda en la iglesia. Y eso es un pecado particularmente serio, porque los creyentes que lo cometen saben que están faltando a la voluntad de Dios, que está expresada claramente en la Escritura. Y es un pecado que, honestamente, no se manifiesta demasiado arrepentimiento. Es un pecado recurrente. Me estoy refiriendo al pecado de la ansiedad. Libro tras libro leemos en la Escritura que el Señor manda a su pueblo, a sus hijos, que no se inquieten, que no se angustien, que no teman, que confíen en Él. Y como te decía, libro tras libro, ahí constantemente el Señor exhorta a los suyos a eso. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham, en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ya está en Génesis el Señor diciendo eso. Se lo dijo a los que lo siguieron. Por ejemplo, a Josué, en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y el famoso pasaje de Josué 1:9, que probablemente lo sepas de memoria: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Al pueblo de Israel, constantemente a través de los profetas, le daba ánimo. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El profeta Joel escribió: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Vez tras vez, libro tras libro, el Señor diciendo al pueblo que no teman, que no se angustien, que no se preocupen, que confíen en Él. El mundo está enfermo de ansiedad. Y lo que quiere hacer el mundo es controlar esa ansiedad. Hay muchísimas recetas, formas de poder controlarla. Y hay remedios, hay ejercicios físicos y mentales, no sé, hierbas, té, montones de cosas. Pero la Escritura no manda al pueblo de Dios a controlar la ansiedad o a disminuirla un poco. Directamente manda a que no tengamos ansiedad. No se trata de menguarla, se trata de que no haya, ni siquiera un poco. El apóstol Pablo escribió a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces el apóstol dice, ¿por qué tenés que estar afanado, ansioso, angustiado? ¿Por qué? Por nada. Y el apóstol Pedro está en ese camino, porque él dice, en 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, vos tenés que dejar en el Señor toda la ansiedad, toda la preocupación. Ahora, vale la pena hacer una aclaración, porque cuando hablamos de preocupación, de ansiedad, bueno, a veces no es lo mismo, porque en un sentido, la Escritura dice que debemos preocuparnos. Hay un sentido de la palabra preocupación que es válido, que es la preocupación que se tiene por la familia, por los hermanos en la fe. Es una preocupación que lleva, a orar y a estar pendiente y a buscar todas las formas posibles de satisfacer cualquier necesidad. En 1 Corintios 7:33, cuando habla del casado, Pablo dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Eso es algo esperable, que el hombre esté preocupado en, cómo agradar a su esposa. Y el apóstol también dice, en la segunda carta de los Corintios, 11:28, hablando de todos sus, lo hemos visto varias veces, de todos sus pesares como apóstol, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esta clase de preocupación es válida, es buena, es esperable, pero no se está refiriendo la Escritura cuando dice que no debemos afanarnos a esa clase de preocupación, sino que habla de la preocupación, de la ansiedad, que proviene de dos causas fundamentales. Una es la ignorancia y la otra es la incredulidad, la falta de fe. Hay muchos cristianos que sienten angustia innecesariamente porque no entienden la grandeza del amor de Dios. Por eso Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, ora para que los creyentes puedan llegar a entender eso. Y fíjate lo que dice, 3:16 de Efesios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vos entendés lo que es inentendible, que es la grandeza del amor de Dios, entonces entendés que Él es poderoso, más allá de lo que vos incluso podés pedir. Él puede fortalecer tu alma cuando vos entendés eso. Y cuando no lo entendés, es cuando surgen todas las dudas. Entonces, la ignorancia es un factor que provoca ansiedad, la ignorancia de las Escrituras, la ignorancia del poder de Dios. Pero si bien esto es serio, más serio es que muchos, habiendo entendido las promesas, habiéndolas escuchado, entendido,
desconfían de ella. Leen las promesas del Señor, pero no llegan a creerlo íntimamente. Ese pecado es aún mayor. Por eso, en el siguiente pasaje que vamos a leer, el Señor da dos mandamientos muy concretos sobre la ansiedad. Vamos a leer Lucas 12:22 al 34. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, y estáis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acá tenemos entonces dos mandamientos específicos, concretos, sobre la ansiedad del creyente. El primer mandamiento habla de lo que no tenemos que hacer. Y el segundo mandamiento, a partir del versículo 31, habla de lo que sí tenemos que hacer. Hoy vamos a concentrarnos en el primer mandamiento, en lo que no debemos hacer. El domingo siguiente veremos el que falta. Entonces, el primer mandamiento sobre la ansiedad habla de lo que no tenemos que hacer. Y tenemos que recordar, entonces, que el Señor Jesús está hablando de la multitud. Hay una multitud que le es contraria, pero Él, aunque hablaba para todos, se dirigía específicamente a sus discípulos. No solamente a sus 12, sino a todos aquellos de entre esa multitud que lo escuchaban con un corazón sincero. El Señor está diciéndoles que no debían temer a lo que el hombre podía llegar a hacerles, hablando concretamente a sus discípulos. Que en realidad al único que debían temer era a Dios. Que Dios Padre, se encarga de los que son suyos. En el versículo 6 de este capítulo, el Señor les dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Ahí está el tema, ¿no? No teman, no se angustien, no se preocupen, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor está diciendo: ustedes tienen que concentrarse en lo importante. Tengan temor de Dios. Dios Padre provee para los que son suyos.
continúa diciéndoles que deben, como hijos de Dios, en virtud de ese temor a Dios, deben confesar a Jesucristo delante de los hombres, porque Él, cuando llegue el día de su regreso, Él los confesará delante de los ángeles. Y deben también dejarse guiar por el Espíritu Santo. De esto Él está hablando cuando es interrumpido por un hombre de la multitud. Una persona que evidentemente estaba ansiosa y angustiada por la situación que estaba viviendo con su hermano. Evidentemente el padre de ellos había muerto y el hermano, seguramente el mayor, no quería compartir la herencia con él. Él estaba verdaderamente angustiado y el Señor Jesús estaba hablando, pero esta persona estaba concentrada en su problema, ansioso y angustiado. Entonces lo interrumpe. Y en el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor, obviamente, le dijo que no iba a tomar parte en esa situación, en ese conflicto, no había venido al mundo a eso. Pero quedó en evidencia el corazón de esta persona, un corazón completamente preocupado por los bienes materiales. Entonces el Señor, en virtud de eso, es que contó a toda la multitud una parábola sobre la codicia, sobre lo necio, lo insensato, que es confiar en los bienes materiales. Y en el versículo 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que el Señor está diciendo claramente es que confiar en los bienes terrenales es una tontería, es una estupidez, necio, es desperdiciar la vida, es perder el alma en el infierno. El Señor está confrontando a la multitud y le está diciendo, hay dos formas de encarar la vida. Podían ser como ese hombre insensato que confiaba en los bienes materiales y que claramente iba a vivir pendiente y preocupado por ellos, o podrían acumular tesoros en el cielo. Podían vivir bajo el señorío de Dios. El Señor había dicho, y más adelante lo va a repetir, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro está en el Señor, bueno, claramente lo vas a servir. Tu vida va a estar dedicada a Él. Si tu tesoro está en los bienes materiales, bueno, vas a estar dedicado a conseguir y acrecentar tus tesoros en la tierra. Son dos extremos que no se pueden tocar. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Son dos maneras opuestas de vivir la vida. O sos siervo de Dios o sos siervo de los bienes materiales. Y hay muchas personas, muchos creyentes, que están debatiéndose en esa lucha, queriendo servir a los dos amos. Y bueno, finalmente surgirá lo que verdaderamente hay en su corazón, porque no se puede servir a dos amos.
El ejemplo más claro, más trágico, más aborrecible, es el de Judas. Judas escuchaba al Señor Jesús, caminó con Él, estuvo todo el tiempo con Él durante su ministerio terrenal, vio sus milagros, o sea, Judas realmente conoció íntimamente a Jesús, pero su corazón no estaba con Él, su corazón estaba con las riquezas. Mientras estaba con el Señor, dice que iba robando, porque él estaba encargado de la administración del grupo. Y finalmente lo vendió por 30 monedas de plata. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora el Señor le dice a sus discípulos, les ordena a sus discípulos, que deben confiar en la provisión de Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Es una orden, un mandato. No os afanéis por vuestra vida. Está hablando específicamente de la preocupación por la provisión. En la confianza de la provisión divina. Verdaderamente, Dios se ocupará de mis necesidades si yo me ocupo de servirle, de obedecer a su palabra. Si yo me dedico a hacer la voluntad de Dios, bueno, concretamente, ¿quién pone el plato sobre la mesa? Porque esto que estábamos leyendo, estas preocupaciones de qué comeréis, qué vestiréis, son muy razonables. Porque tenés que entender que la época en que el Señor Jesús está diciendo estas cosas no es como la nuestra. La comida y el vestido hoy no significa lo mismo que en ese tiempo. Porque de alguna manera, en la sociedad en que vivimos, estas cosas son solucionables. De hecho, bueno, acá hay almacenes, hay supermercados, hay tiendas, pero en esa época la comida era algo difícil de conseguir. Había que ocuparse día a día de la comida. Tenemos que entender que la gran mayoría del pueblo de Israel eran personas pobres. Y con frecuencia Israel era azotada por hambrunas, por sequías. En la Escritura muchas veces leemos esas cosas. Y la comida no se conseguía en un estante del supermercado. Había que proveerse, había que trabajar para eso. No era algo sencillo de conseguir. Lo mismo pasaba con el vestido. Vos tendrás 2 o 3 remeras. Y tal vez decís, no, esta ya me queda chica, esta está media gastada. Y en esa época la ropa se usaba la misma y se gastaba y era muy complicado conseguir, muy caro. Las túnicas. Era una verdadera fuente de preocupación. Era razonable que ellos dijeran, bueno, si yo voy a seguir a hacer caso a la Escritura verdaderamente, ¿quién se va a dedicar a las necesidades básicas? ¿Quién va a proveer
para la comida, para el vestido. Y la respuesta del Señor es: la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Fíjate que el Señor está empleando el razonamiento lógico. Estaba diciendo, bueno, vos tenés miedo o angustia por la comida del vestido, pero Dios te proveyó del cuerpo, de la vida en primer lugar, y del cuerpo. Ahora, la vida proviene de Dios, Él es el dador de la vida, y la vida se manifiesta a través del cuerpo. Eso es algo que acabo de descubrir, es algo que es así. Dios lo hizo. Y solamente hay que hacer un pequeño vistazo de lo maravilloso que es el cuerpo humano. De todos los detalles que en ese tiempo la gente no tenía en cuenta, pero nosotros sabemos. De todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. Y vemos que ahí necesariamente está la mano de Dios. Células, tejidos, huesos, sangre, no sé, órganos. Todo para que la persona pueda andar, moverse, reír, llorar, comunicarse. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y Dios proveyó de vida y de un cuerpo a todos los seres humanos. A todos. Pero resulta que algunos Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran sus hijos. Y dice la Escritura que a esos los escogió para vida eterna. En Efesios 2:4 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A algunos no solamente les dio vida para moverse y reír, sino que les dio vida eterna. Y el cuerpo de esas personas que Él eligió para vida eterna, ese cuerpo no solamente sirve para reír, para comer, para llorar y para moverse. Ese cuerpo es el instrumento para honrar a Dios, para servirlo, para adorarlo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto, la adoración a Dios, tiene que ver con la vida misma, expresada a través del cuerpo. Entonces, el Señor está empleando lógica. Y dice, a ver, aquel que te proveyó de vida y te dio vida de abundancia, vida eterna, que te dio un cuerpo que sirve ahora para servirlo, ¿se va a desentender de vos? ¿Te suena lógico eso? ¿Olvidará el Señor a aquellos por los cuales entregó a su Hijo Jesucristo? Ahora, siempre apelando a tu razonamiento, el Señor dice, bueno,
con mucha paciencia. Te hace mirar alrededor, para que veas algunos ejemplos en la naturaleza. Le dice, levantá la vista. Y analizá lo que ves. Considerad los cuervos, dice, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, con respecto a la vida, con respecto a qué comeremos, el Señor dice, bueno, simplemente tenés que mirar las aves, pero de todas las aves el Señor dice los cuervos, porque los cuervos eran pájaros inmundos para la ley, para los judíos, abominables. Y el Señor dice, bueno, miren los cuervos. Creo que todos estamos completamente seguros que los cuervos no tienen ni idea de agricultura. ¿Te parece bien eso? ¿Estás de acuerdo? Los cuervos no tienen ni idea de la agricultura, no saben la agricultura. Por eso el Señor dice, ni siembran ni ciegan, ni tampoco tienen la habilidad de guardar los alimentos para más adelante. Dice que no tienen despensa ni granero. No siembran, no ciegan, no tienen despensa ni granero. Sin embargo, cuando vos los ves vigorosos, los ves bien cuidados. ¿Cómo es eso? ¿Quién los alimenta? Dios los alimenta. En Job 38:41 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Quién hace eso? Dios. En el Salmo 104:27, hablando de todos los animales, todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Esto mismo era lo que les había dicho un rato antes, en ese mismo discurso. En el versículo 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo que el Señor está diciéndoles en definitiva es que Dios es fiel y Él se encarga del sustento de los que son suyos. Él se encarga de todas sus necesidades. David sabía esto. David sabía que podía confiar en la provisión de Dios. ¿Y sabés lo que dijo David? Jehová es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Y ya en el ocaso de su vida, él pudo decir en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor pregunta, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? El Señor dice, miren los pájaros, miren los cuervos, ¿quién los alimenta? Ahora piensen, ¿quién de vosotros podrá con afanarse, preocupándose, angustiándose, añadir a su estatura un codo? Cuando vos ves esta versión Reina Valera, te sorprende un poco esta afirmación, porque la palabra traducida como estatura también
significa edad o duración de vida. Y según el contexto, el significado más coherente es ese, el de duración de vida, el de edad. Y de hecho, todas las otras traducciones, ahora te voy a leer algunas, toman ese significado. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice sobre este versículo: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La palabra de Dios para todos dice: ¿quién de ustedes va a añadir una hora a su vida preocupándose por eso? La NBI: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tiene mucho más que ver esta acepción de la palabra que la del codo y de la estatura. Lo que está diciendo el Señor es, ante la preocupación de la vida, es, por más que te preocupes, no vas a poder alargar tu vida ni siquiera una hora. Hoy hay casi una obsesión por el cuidado de la salud. Ahí hay dos médicos que me van a tirar con algo. Está muy bien ocuparse de la salud y de tener una vida ordenada, de ser equilibrado con la comida. Eso está perfecto, de hacer ejercicio, avalamos eso, está muy bien. Pero tenemos que saber que la hora de nuestra muerte está determinada, que el Señor decide cuándo la vida en el cuerpo se termina. Por más que nos afanemos, no podemos ni siquiera añadir un minuto a lo que Él determinó. Si no podemos hacer eso, dice el Señor, ¿por qué nos afanamos, nos preocupamos por todo lo demás? ¿Quién de ustedes va a añadir una hora a su vida preocupándose por eso? En el Salmo 39:5 dice: aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La angustia, la ansiedad, la preocupación para el Hijo de Dios es vana, porque le impide al creyente enfocarse en lo que verdaderamente importa, que es la voluntad de Dios, y le cierra la puerta de recibir la provisión divina. Dice: pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? La vida de los creyentes está guardada en Dios. Y con respecto al cuerpo, ¿qué vestiremos? El Señor dice: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sigue diciendo el Señor: miren a su alrededor. Y cuando habla de lirios está hablando de flores silvestres, flores del campo, flores comunes y corrientes. Sin embargo, el Señor hace notar que ni las vestiduras más lujosas y más caras que puedan tener los hombres se pueden comparar con la belleza de esas flores. Dice, habla de Salomón, el rey más poderoso que hubo en Israel. Ni sus vestiduras pueden compararse con las vestiduras de una flor silvestre.
Podemos imaginar a los sastres y modistos de Salomón, estarían verdaderamente afanados y preocupados para hacer bien su trabajo, para hacer los mejores vestidos para el rey. Sin embargo, comparado con la belleza de una flor silvestre, quedaban opacados. Y el Señor pregunta, ¿y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor está empleando lógica, y la lógica es, ahora, si Dios cuida de esa manera a las plantas, a las flores silvestres, que hoy están y al día siguiente las arrancan para tirarlas al horno, para hacer fuego, si Dios las cuida a ellas, ¿a vos te parece que no va a ocuparse de sus hijos por los cuales murió Jesucristo? El Señor dice que los que dudan de eso y se preocupan, ¿son qué? Hombres de poca fe. Los que dudan de la provisión de Dios y se afanan, se preocupan, son personas de poca fe. Y cuando el Señor dice esto, lo está diciendo como un reproche, como un muy duro reproche, porque la poca fe significa falta de confianza en Dios. Significa que creemos que Él no conoce nuestras necesidades, que creemos que Él no tiene la suficiente sabiduría para suplirlas, que creemos que no tiene el amor suficiente, que creemos que Él no tiene el cuidado necesario para sus hijos, que creemos que no tiene poder suficiente. Y en definitiva, que su palabra no es verdad. Y esa falta de fe es la fuente de la ansiedad. Y el Señor dice, vosotros, dirigiéndose a sus discípulos, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor está dando un mandato claro, específico a sus discípulos. Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer y lo que habéis de beber. Fíjate que ahora agrega también la bebida. Había hablado de la comida, había hablado del vestido y ahora habla del beber también, porque si vos lees en las Escrituras vas a ver que el agua era también algo muy difícil de conseguir, no era que iban a la canilla como nosotros. El agua había que ir a los pozos, era trabajoso, había que esperar, había tiempos, como dije antes, de sequía. El agua también era algo por lo que era fácil preocuparse. Y el Señor dice, ustedes no se preocupen de eso. De qué van a comer, qué van a beber, de qué van a vestirse. Ni estéis en ansiosa inquietud.
ansiosa inquietud, constante inquietud. Ustedes no. Dice, porque estas cosas buscan las gentes del mundo. Esas cosas, la preocupación por alcanzar esas cosas es propio de la gente del mundo. Y te digo algo, la gente del mundo tiene razón en estar en ansiosa inquietud, en estar constantemente preocupado por eso. Tienen razón en preocuparse qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Tienen razón. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen un Padre en los cielos. El Señor dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nosotros tenemos un Padre que sabe de nuestras necesidades, y como sabe de nuestras necesidades, Él suple esas necesidades. Pero claro, necesitas creerlo. Ansiosa inquietud. Y como siempre tenemos que examinarnos. ¿Ese es tu estado? Cuando lees ansiosa inquietud, y fíjate qué énfasis, ¿no? Inquietud y ansiedad son casi sinónimos. Cuando ansiosa inquietud está diciendo, bueno, un constante estado de inquietud, de ansiedad. ¿Es tu caso ese? ¿Estás continuamente preocupado por las necesidades terrenales? Te voy a decir algo. Eso se debe a tu poca fe. Y como decíamos hoy al principio, es pecado. Es pecado. Y si constantemente tenés ansiedad, inquietud, significa que no te arrepentís de ese pecado. Significa que no tenés la suficiente confianza en la palabra de Dios. Las personas del mundo piensan así. Pero si vos creíste verdaderamente en Jesucristo y sos un verdadero hijo de Dios, un discípulo del Señor, entonces, como en todas las cosas, tenés que cambiar tu manera de pensar, no pensar como antes. Como dice nuestro famoso versículo Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes en tu vida lo que el Señor está diciendo en la Escritura, para que lo compruebes, para que compruebes que verdaderamente su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, para que compruebes que si vos realmente buscás cumplir con su voluntad, Él se va a encargar de las cosas secundarias. El Señor Jesús está diciendo que tenemos que diferenciarnos del mundo, pero no en las cosas externas, en nuestras ambiciones, en nuestras reacciones. Porque la diferencia la hace Dios. La diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Bueno, si tenés alguna pregunta que hacer, algún comentario, alguna duda.